Comenzamos con el estudio de la parashá de esta semana que lleva por nombre Bo, que significa ven. Seguimos estudiando el libro de Shemot y en esta oportunidad vamos a ver el capítulo 10, de versículo 1 al 11. Vamos a ver en esta primera línea donde el Eterno le dice a Moshe que venga al faraón, y el Eterno ha hecho pesados los corazones del faraón y sus siervos para hacer grandes señales que serán contados a los hijos, a los nietos de los israelitas. También vamos a ver que Moshe y Aarón se presentan ante el faraón y le pide que deje ir al pueblo hebreo. Si no lo hacen, hay una advertencia de que vendrán langostas que cubrirán la tierra y comerán lo que quedó del granizo y llenarán las casas. Será algo que nunca se había visto antes en Egipto. Y cuando Moshe sale, los siervos aconsejan a Faraón y que deje de ir al pueblo para que sirvan a Hashem. Por lo tanto, ahí Faraón hace volver nuevamente a Moshe y Aarón y el Faraón les dice que vayan a servir a Hashem. También les pregunta quiénes van a ir. Moshe le contesta que irán con jóvenes y ancianos, hijos e hijas, ovejas y vacas, porque se va a hacer una fiesta al Eterno. El faraón dice que están pensando hacer mal y solo permite que los hombres vayan. Luego expulsa a Moshe y Aarón de su presencia. Entonces, el estudio de esta primera línea, vamos a ver el versículo 1, cuando Hashem dice a Moshe, preséntate a Faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Entonces, vamos viendo que la palabra hebrea que ha sido traducida como preséntate es bo y que significa ven. Esto nos está enseñando que el Eterno invitó a Moshe a ir acompañado por él. ¿Qué es lo que aprendemos? Que un siervo del Eterno no hace las cosas por sí mismo, sino en colaboración con el Eterno. No toma las iniciativas propias, sino que siempre en relación con el Eterno, con lo que Él dice y hace. Si tomamos decisiones sin consultar con el Eterno, podemos sufrir grandes consecuencias. En en Josué 9:14 dice lo siguiente. Y los hombres de Israel tomaron sus provisiones y no pidieron el consejo de Hashem. El versículo 2, también, digamos, el mensaje que está dando en este versículo, aquí dice lo siguiente: y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem. La enseñanza de este versículo es bastante importante. ¿Por qué razón? Porque aquí nos está diciendo a los padres que tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de lo que el Eterno ha hecho en sus vidas y especialmente lo que pasó con la salida de Egipto. Esta salida simboliza la liberación de Hasatán, que ayer lo representa, del pecado y del mundo por medio de nuestro Yeshua Mesías. Hay que contar a los hijos nuestra experiencia de salvación por medio del Mesías. Los padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos. Este texto también nos enseña que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Eterno. La tarea de transmitir la fe hebrea no cae solamente sobre los padres, sino también sobre los abuelos, como nos dice en Joel 1:3. Contadlo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. También vemos que la tradición de pasar la revelación de los padres a los hijos es la que ha mantenido vivo el pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones y es parte de la misma declaración de fe hebrea, como está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, que dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces vamos aprendiendo que si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no han cumplido con esta responsabilidad.
Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Los padres necesitan recordar y alabar al Eterno por los milagros que han vivido y pasar estas experiencias a sus hijos y a sus nietos. Ellos a su vez recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en Hashem. Un padre debe leer las escrituras todos los días a sus hijos mientras estén viviendo bajo su techo. Así levantará una generación de santos. Y el versículo 9 también es bastante importante en la enseñanza, que nos dice que y Moshe respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta a Hashem. Este versículo nos enseña que hay tres cosas que son necesarias para que puedan celebrar una fiesta para el Eterno. Primero, la libertad. Segundo, la familia. Y tercero, un sacrificio. Si estos tres no es posible celebrar una verdadera fiesta al Eterno. El versículo 11 dice: no será así. Id ahora solo los hombres y servir a Hashem, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echó delante de la presencia de Faraón. Entonces, en esta respuesta volvemos a ver la dureza del corazón de Faraón, y sin embargo aquí él quería que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto, mientras que los varones se fueran a celebrar la fiesta al Eterno. Esto no es posible. Si la esposa y los hijos no pueden estar con nosotros, no podremos celebrar una fiesta delante del Eterno. Los niños tienen que sentirse bienvenidos y a gusto en nuestras celebraciones. Si no lo están, no estamos haciendo las cosas bien. El faraón simboliza a Satán, que Hashem lo reprenda, y como tal intenta hacer dos cosas. Primero, dividir a la familia, y segundo, apartar a los niños de los cultos. Entonces, como comentario de esta primera aliyá, de esta parashá Bo, podemos ver que todas las celebraciones judías están diseñadas para que los niños puedan sentirse involucrados en ella. Por esto usamos mucha simbología y objetos de culto para que nuestra enseñanza y nuestro servicio al Eterno sean fáciles de asimilar para los pequeños. El Mesías se indignó contra sus discípulos cuando intentaron apartar a los niños de la presencia mesiánica, como está escrito en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, que dice: y les traían los niños para que los tocara, y los discípulos lo reprendieron. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no reciba el reino de Hashem como niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Entonces vemos que este primera aliyá es interesante el trasfondo que tiene para poder ir a celebrar esta fiesta del Eterno. Tenía que ser autorizado por Faraón para que los pudiera dejar ir, pero esta fiesta era una fiesta familiar donde todos participaban de esta fiesta, incluso los animales. Por eso es tan importante tener todos los preceptos y los mandamientos que el Eterno ha dado, y para que nosotros hoy en día podamos cumplir con cada uno de ellos. Esto es lo que yo les quería compartir en esta primera aliyá. Que Hashem le bendiga. Shalom.